magistrada presidente del 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, y la magistrada Georgina del Real Vizcaíno, que es presidenta de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. Vamos a presentar algunas ideas claves de este manual de prueba pericial sobre el uso del conocimiento experto en los procesos judiciales. Así que, en primer lugar, le doy el uso de la voz a la magistrada Ana María Holguín, no sin antes agradecer enormemente a ambas estar acompañándonos en esta presentación. Muchas gracias, muy buenas tardes, noches ya casi. Qué gusto estar hoy aquí en esta mesa con Carmen, con Georgina, qué gusto coincidir. Y bueno, antes de entrar pues a la materia del libro, sí me gustaría pues dar, ¿no?, una breve anécdota o explicación de pues mi gusto de estar el día de hoy en esta mesa con Carmen Vázquez. Pues yo conocí a Carmen hace ya muchos años, ¿verdad? Sí. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde hicimos prácticas ahí. Y gratamente me reencontré a Carmen, pero no físicamente, sino a través de los libros. Cuando yo leí este libro de la prueba científica, la prueba pericial, la verdad que me adentré a un mundo que me fascinó, que es pues entender esta interacción entre la ciencia y el derecho. Y de verdad, Carmen, pues a partir de tu libro fue que empecé, ¿no?, a estudiar, involucrarme en este tema en diversas áreas, pues derecho contra la discriminación, ¿no?, que es precisamente en el tema que me especializo. Pero no solo eso, a partir de tu libro, a partir de su libro, pude también encontrar, conocer a dos grandes académicas, y digo académicas porque me enorgullece mucho además decir pues mujeres, pioneras y referentes en este tema, como son Susan Hack y Marina Gascón. Entonces también las conocí gracias a ti y bueno, a partir de ahí, pues hemos coincidido después, ¿no? Gratamente en el Centro de Estudios Constitucionales, Carmen y yo abrimos una línea de investigación sobre derecho y ciencia, en el que pues hicimos también un seminario bastante ambicioso, bastante amplio, que reunió a más de 7,000 personas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Discutiendo estos temas, ¿no? Discutiendo el tema pues de la prueba y de la prueba científica, que culminó con un libro que también me enorgullece muchísimo, el libro, bueno, otro libro que es este libro de Ciencia y Justicia, ¿no?, donde se debate precisamente cómo la Suprema Corte analiza, introduce el conocimiento experto en diversas decisiones judiciales. Y bueno, este manual que tienen aquí enfrente, pues nos da herramientas prácticas en esta preocupación que teníamos pues desde aquellos años, ¿no?, de cómo acercar para los jueces, para los operadores jurídicos, esta forma de introducir el conocimiento experto. Pensamos en diferentes cosas, pero es, digamos, en otra área, en la escuela judicial, donde se proponen o empiezan, tienen esta misión de lanzar ciertos manuales para la adjudicación, manuales que sirvieran a los jueces, sobre todo, para poder acercarse al conocimiento experto. Y yo creo que estos temas que impulsó la escuela judicial en aquel momento, pues son de verdad traídos a Latinoamérica gracias a Carmen y a Jordi Ferrer, que la verdad han hecho pues una labor titánica trayendo estos temas a nuestros países y son temas pues absolutamente relevantes, porque parece increíble, ¿no?, como en nuestras facultades, pues incluso en posgrado, se sigue discutiendo mucho acerca de las normas jurídicas, pero se habla muy poco de los hechos. Y se habla muy poco de cómo valorar los hechos, y se habla muy poco de cómo introducir la evidencia o cómo valorar esta evidencia. Y pues, ¿qué es lo que hacemos los jueces? Sino eso, adjudicar el derecho frente a los hechos que tenemos enfrente. Entonces tenemos sí o sí que valorar estos hechos. Entonces, estos manuales, y este en particular, pues tienen esa intención práctica, ¿no?, de servir como herramientas para los juzgadores, facilitarnos el trabajo
entender esto que podría parecer muy distante para nosotros, como es cómo abordar el conocimiento experto. La prueba pericial, el conocimiento experto. Y esta pregunta, ¿no? Siempre decimos que los jueces somos los peritos de los peritos, pero nada más falso que es. Conocemos, la verdad, muy poco o nada de otras disciplinas y de otras ciencias. Entonces, ¿cómo los jueces, nosotros inexpertos frente a otras ciencias, ciencias forenses, ciencias de la psicología, ciencias pues, más técnicas, medicina, cómo nosotros, cuando nuestro único conocimiento es las normas, el derecho, la teoría constitucional, la filosofía del derecho, cómo nos acercamos a la evidencia científica? Eso es lo que se pregunta este libro. Y este libro de forma, la verdad, muy sencilla, muy clara, muy puntual, escalonada, nos va llevando pues, a dialogar con esta dificultad. Cómo los inexpertos, que somos nosotros los jueces, podemos acercarnos y podemos introducir a nuestras decisiones judiciales este conocimiento experto. Y puede parecer algo quizá pues, muy lejano de la práctica jurídica, pero no lo es. Todo el tiempo los jueces, no me dejarás mentir, Georgina, estamos decidiendo sobre los hechos y estamos decidiendo sobre la evidencia que se nos presenta. Cuando nos preguntamos, por ejemplo, si a una niña se le tiene que realizar una transfusión sanguínea de forma inmediata, no obstante sus padres se oponen a esa transfusión porque pertenecen a la religión de Testigos de Jehová y ellos aducen que hay un tratamiento alternativo, pues nos estamos haciendo una pregunta empírica, una pregunta sobre si es verdad que hay un tratamiento igualmente efectivo que la transfusión sanguínea que pudiera salvarle la vida a esa niña, ¿no? Cuando nos preguntamos si es constitucional la prohibición absoluta del consumo de marihuana, pues pasa por preguntarnos la justificación a la intervención del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pasa por preguntarnos si efectivamente la marihuana genera daños a la salud. Y estas son preguntas empíricas, preguntas que requieren sí o sí conocimiento técnico. Y ya no hablemos pues, de estos casos constitucionales, hablando de casos, yo como magistrada de lo administrativo, muy cotidianos, las pruebas contables y cómo nos depositamos en lo que nos dice el contador o el auditor, ¿no? Es conocimiento técnico, conocimiento financiero. Entonces, ¿cómo nos acercamos a este conocimiento? Y bueno, este manual que tiene 7 capítulos, 3 escritos por Carmen, pues nos lleva, ¿no?, de la mano sobre problemas básicos introductorios y después ya sobre aspectos más específicos, pruebas pues típicas como el ADN, ¿no?, cómo enfrentarnos, cómo valorar la fiabilidad de las muestras de ADN, para qué sirven, cuáles son sus límites, las ciencias forenses también, y la psicología del testimonio, muy interesante capítulo también. Y bueno, Carmen se pregunta y, en estos capítulos introductorios sobre estas cosas y sobre lo que se ha debatido en la literatura, cómo admitimos el conocimiento experto, las famosas reglas de Daubert, los criterios de admisibilidad, pero yo creo que la autora le da en el clavo cuando nos dice, sí, es cierto, necesitamos de todos estos criterios y necesitamos de algo que llama mucho la atención, Marina Gascón, que es el educar a los jueces para que puedan dialogar con los expertos, pero yo creo que le da en el clavo cuando dices, necesitamos un proceso que se ajuste a las necesidades de la prueba. Un diseño procesal adecuado y determinado para que el juez pueda, pues, ya llegar, ¿no?, con cierto conocimiento depurado, entender qué es lo que tiene enfrente, poder dialogar con los peritos. Necesitamos entonces de dotar herramientas al juzgador para facilitar este diálogo entre expertos y no expertos, como somos los jueces. Nos dice Carmen, necesitamos una clara división del trabajo cognitivo. Y es cierto, ¿qué es lo que tienen que hacer los peritos? ¿Qué es lo que tienen que hacer los jueces? ¿Cómo debatimos los desacuerdos epistémicos que tenemos entre las partes? Y nos habla, y yo coincido con ella totalmente, en el sentido de, en las primeras etapas probatorias es donde tendría que haber como
un discernimiento de cuál es la información relevante y de tener toda la información completa. No obstante, las fiscalías desechan a veces pruebas o elementos que no son relevantes para ir con su hipótesis acusatoria, pero muchas veces esa información, como dice la autora, que es relevada, pues es la relevante precisamente para sostener y defender la hipótesis de la defensa. Y muy relevante, ¿cómo hacemos las audiencias con los peritos también, ¿no? Además de los criterios de admisibilidad de estas pruebas, cómo un juez no experto se va a sentar a dialogar con los expertos, cómo puede preguntar y repreguntar, y esta falacia que tenemos acerca del perito tercero en discordia, como si el perito, como si fuera un empate, ¿no? Que se va a decidir por el tercero que viene a lanzar una moneda y decidir si debemos preferir A frente a B o B frente a A. Estas ideas de repensar el diseño procesal a mí me parecen muy provocativas, me parecen muy ciertas, sobre todo para el caso mexicano. No, nuestro proceso judicial ordinario no está pensado de esa manera, pero yo quisiera llamar la atención sobre un punto más específico: nuestro proceso constitucional. El juicio de amparo no está pensado para involucrar a la evidencia. Pareciera como si las preguntas de los derechos humanos fueran preguntas filosóficas, sustantivas, ideológicas, cuando muchas veces estas preguntas son preguntas empíricas. Preguntas si de verdad las intervenciones a los derechos humanos se encuentran justificadas y son conducentes para buscar ese fin que dice perseguir el legislador. Esta es una pregunta empírica, ¿no? Pero nuestro diseño procesal del juicio de amparo no está diseñado para eso. Y los jueces tenemos que hacer pues maniobras para allegarnos de información. Discutíamos en el Congreso justo este punto, ¿no? Es posible, es válido que un juez motu propio se llegue de información experta, de científicos. En el caso de marihuana eso fue lo que hicimos, ¿no? Trajimos más de 80 estudios alrededor del mundo que explicaban cuáles son los daños reales del consumo de marihuana. En el caso de las transfusiones sanguíneas a esta niña que estaba en peligro de muerte, también trajimos estudios motu propio. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo no está preparado para dialogar con ni siquiera para introducir, menos para dialogar con esta evidencia experta. A mí me parece totalmente acertado, que toca verdaderamente el punto fino, el punto que creo que nos dificulta mucho la tarea, sobre todo a los jueces constitucionales, y nos da elementos para tal vez imaginarnos un diseño que pudiera proporcionarle estas herramientas a los jueces para entender, para debatir con los peritos. Y pues nada, estoy muy contenta otra vez de coincidir, Carmen, contigo ahora pues con esta reedición, con este esfuerzo que yo creo que nos va a ayudar mucho en cómo tenemos que repensar ahora las nuevas coordenadas a partir de todos los cambios que se están dando en la justicia en México. Y me parece que herramientas como esta pues nos pueden ayudar mucho a ir definiendo el rumbo. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Para mí es un honor estar aquí el día de hoy en esta prestigiosa Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde el invitado es España. Y qué mejor de esta edición que el claro ejemplo que es Carmen de la Unión de Culturas. Carmen, siendo oriunda de Tepic, se fue a hacer su vida a España, a Girona. Hizo una vida, estás teniendo una vida sumamente exitosa. Ella podría no voltear ni siquiera podría venir a las Navidades con la familia, pero ella decide aportar ese gran grano de arena que es para su país, de aportar a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora con la editorial Marcial Pons, este gran manual que realmente es una herramienta
que creo que no solo para las juzgadoras y los juzgadores, sino para todas las personas profesionales del derecho. Yo, para mí, aparte que es muy significativo este momento, porque la doctora Carmen, además que es una profesional que le tengo gran admiración, resulta que también fue mi maestra en dos diplomados que tomé en Girona con Jordi Ferrer, que para mí fue abrir un mundo. Cuando se presentó en el Supremo Tribunal de Justicia, yo le escuchaba hablar de la prueba pericial, le escuchaba hablar de la psicología del testimonio, y realmente es un nuevo mundo que, aunque yo estaba dentro, aunque yo estaba teniendo en cuenta esas periciales, me abrió un mundo diferente, de una forma de ver muy particular que está realmente embebido todo este manual. En específico ese capítulo sí se los recomiendo muchísimo que la busquen en YouTube, en todos los foros que se ha presentado. Es un deleite escuchar sus charlas, es realmente da herramientas más allá. Me encantaría que lo pudiéramos poner, esa visión, que la pudiéramos hacer en la práctica día a día. Desgraciadamente hay cosas que ahorita están como apenas que vamos a llegar a ese momento, sí, porque no se hacen las investigaciones adecuadas, no se le toma el testimonio a la persona que estuvo en ese momento, se le toma a la vecina que escuchó y que ese día se sintió mal, entonces como que percibió, ¿no? Muchísimas pseudociencias que nos platicaba la doctora Carmen, es que yo he visto 5 series de Netflix, soy experta en ver a una persona y saber que está mintiendo. No, bueno, es que si volteó a la derecha para arriba quiere decir que se está tratando de inventar una historia. Vamos a regresar a lo que tenemos que usar nosotros, que es la prueba de los peritos. Bien lo decía la magistrada Ana María, siempre nos jactamos malamente, peritos de peritos. Lo siento, yo estudié Derecho, yo no estudié Medicina. Me encantaría, mi próxima va a ser criminalística, porque realmente es una herramienta, pero yo no estudié medicina, yo no soy agente de tránsito para hacer un dictamen de causalidad vial. Yo necesito esos peritos, necesito tener ese apoyo para que dentro de ese apoyo poder empezar a tomar decisiones. Pero ¿cuál es la herramienta? Los manuales en el que ahorita nos están poniendo en mano, que realmente no es una forma teórica, es también, no es riguroso, es práctico y tiene un enfoque muy valioso. No se limita a exponer solamente conceptos, ofrece esas herramientas, incluso mete jurisprudencias en las que se va ahondando más esa idea que realmente apasiona estar leyendo y no es una cosa como monótona, es como tener una plática con una amiga, realmente es y debo de hacer un paréntesis, la forma en que el lenguaje es incluyente es tan sutil y tan correcto que sí es algo de aplaudir. Yo no encontré en ningún lado el perito, el juzgador, siempre es la persona juzgadora, es la persona perita, o sea, siempre esas son cosas sutiles que podemos ir haciendo nosotros como juzgadores y juzgadoras, que no se percibe realmente en ese momento, sino que ya es una herramienta normal para nosotros estarnos dirigiendo de esa manera. Debo felicitarte para esto. Carmen tiene una profunda comprensión de la prueba pericial, es una disciplina que requiere, además de ese conocimiento técnico, una enorme capacidad de comunicar de manera muy comprensible los aspectos más complejos. En el contexto de nuestro sistema judicial, esa prueba pericial cada vez tiene más valor, ¿sí? Ya no podemos concebir un juicio sin considerar la intervención de expertos que aporten ese conocimiento técnico. Desde el derecho penal hasta el derecho civil, administrativo y familiar, la prueba pericial tiene un papel transversal que afecta directamente la calidad de las decisiones que tomamos. Me llamó mucho la atención en la introducción que yo tenía a la mano, que era supongo que es la misma, la anterior, que pusiste de ejemplo el COVID-19.
en el COVID-19 dices, en ese momento la persona experta dice esto, A y B da a C. 3 estudios después dicen, no, espérame, tenemos más conocimiento, nos allegamos de más información, corroboramos con más expertos y llegamos a otro resultado. Esto no quiere decir que nos están mintiendo, esto no quiere decir que estaba diciendo mentiras ese perito, simplemente que tuvo más, se allegó de más conocimiento y de más estudios de sus compañeros para llegar a otra cuestión. Y digo, me sorprendió porque con esto que estamos viviendo ahorita en Guadalajara, que es la enfermedad de los mosquitos, del dengue, muy chistoso que decían, no, yo escuchaba a compañeros, es que me siento así, me duele la cabeza, entonces voy a lo más fácil que es a un consultorio de las farmacias. De verlo, el doctor dice, tienes dengue, definitivamente. ¿Por qué, doctor? Porque hay mucho. Ah, entonces tenemos dengue todos porque hay mucho. Ok, y es la realidad. Bueno, se van a un laboratorio clínico donde se tienen que hacer una prueba ya de sangre. Salen las plaquetas bajas, salen la IgE alto, por lo tanto tienes dengue y por lo tanto no es contagioso. No sé, a mí me parece que hay muchos casos en que yo estoy con un compañero al lado que no compartimos en ningún ámbito fuera de la oficina, donde en la oficina no hay moscos y resulta que todos se enfermaron de dengue. Digo, ¿por qué nos vamos a y B? Siempre vamos a llegar al mismo resultado. Tenemos que estar en constante investigación, en constante comunicación con los demás. Aquí es donde hablo exactamente a lo que voy. Lo importante que es esa prueba científica, esa prueba pericial, ¿sí? Nosotros, las personas juzgadoras, tenemos esta forma de podernos allegar de la información y de poder desmenuzar esa información por medio de este tipo de manuales, porque a mí me pueden decir, poner en la mano y decir, este es el resultado, pero digo, insisto, yo estudié Derecho, entonces yo por medio de un manual veo, en esto se puede equivocar el perito, este es el problema que puede haber, y con esto podemos garantizar mucho más cercana, llegar a la verdad. A la verdad es lo que estamos buscando las juzgadoras y los juzgadores. Lo más cercano a la verdad que lleguemos es como mejor vamos a juzgar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, exactamente esta es la implementación de esa herramienta, que son estos manuales, que gratamente lo está desarrollando la doctora Carmen, y creo que partiendo desde este principio de que si la persona perita puede caer en el error sí o sí, es algo que en ese momento el conocimiento limitado que pudiera tener, se elaboró un dictamen en el que considera que es correcto, y después, bueno, pues como ya lo platicamos ahorita, es deseable que la contraparte pida uno de su parte, un peritaje, no llegan a un acuerdo, se hace la junta de peritos, se nombra ese perito en discordia. La metapericial también es algo que dicen, es que ¿cómo me va a decir un perito si me está diciendo sobre un papel? Sí, pero un perito, una persona, perita, está analizando algo que ya se hizo. Es que no se pudo ratificar porque el perito ya murió. ¿Y qué? ¿Vamos a repetir esa prueba? No se puede, hay pruebas irrepetibles. ¿Qué hacemos? Hacemos la prueba metapericial. Llamamos un perito que estudie sobre ese mismo peritaje a que vea su opinión sobre el mismo, ¿sí? Y nosotros ya tenemos esa herramienta, tomar o no tomar en cuenta. Este libro no solo se trata de esos aspectos normativos y de procedimiento de esa prueba pericial, sino que también reflexiona
sobre la función dentro de nuestra misma justicia. Carmen se toma el tiempo de explicar y reflexionar cómo se tiene que estar valorando esa prueba, cómo se integra de manera adecuada al proceso judicial y cómo debemos, como personas juzgadoras y profesionistas del derecho, garantizar que se haga un uso adecuado de esta herramienta. La prueba pericial debe ser entendida no como un accesorio del proceso, eso es peligrosísimo, el decir, yo como juzgador, o yo como MP, o yo ya tengo cuál va a ser la teoría, yo ya sé cómo se va a resolver, allégame pruebas. Hay muchísimas veces que se alega tortura. Se hace una prueba, efectivamente, se le practica este procedimiento de Estocolmo, se me fue la palabra, disculpen, el protocolo de Estocolmo, sale positivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No vamos a tomar en cuenta su dicho. Es lo único. Pero tenemos periféricamente 20 pruebas diferentes que tenemos la responsabilidad plena de esa persona. Entonces, tenemos que allegarnos de ese tipo de peritajes, porque no podemos descartar ninguno. Es que no se le hizo el de escolaridad, ni modo, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Tenemos que hacer las cosas bien, porque entre mejor hagamos esas cosas bien, vamos a llegar a esa verdad más cercana. Y esa verdad no nos va a llegar por una inspiración o un a mí se me hace que. Yo estoy segura que las juzgadoras y los juzgadores tenemos ese feeling, ¿no? Es que me late, sí, pero no podemos resolver así, ni con el corazón ni con la panza. Tenemos que resolver con las pruebas que hay. Ya me quitaste esa declaración del imputado, muy bien, que sí hay. Esto no me da. Es que estoy segura que fue. No hay pruebas. También no vamos a resolver por coraje, no vamos a resolver, es que es un delito, es terrible. Están sucediendo cosas terribles en nuestro país, pero no por eso vamos a decir, yo decido que es culpable. Si no hay una prueba plena, no se puede tomar en cuenta. La doctora Carmen nos está invitando a nosotras, personas profesionistas del derecho, a conocer los procedimientos y aplicarlos con integridad, con un profundo respeto a la justicia y con la certeza que nuestra labor impacta directamente a las personas. La sentencia no nada más impone a la persona que está siendo condenada o a la víctima, está impactando a todo su núcleo familiar, incluso hay generaciones que quedan marcadas por esas decisiones y a nuestra sociedad misma. No podemos nosotros dejar de pasar por alto eso. Y si no tenemos esas conjunto de pruebas científicas, no podemos nosotros tomar decisiones de mutuo propio. Así es que la doctora Carmen Vázquez está contribuyendo de manera invaluable al panorama jurídico, proporcionando un recurso muy útil para estudiantes, así como para profesionales del derecho. Para mí, como magistrada, este libro me provoca estar releyendo, tener como junto a mi código, porque es importante que no nos quedemos con esa vieja escuela de decir así se hacían las cosas, sino vamos a llegar a la conclusión que todos tenemos dengue. Le agradezco muchísimo a la doctora por haberme invitado, le agradezco muchísimo a Jordi Ferrer, a su familia por habernos recibido, a la editorial, realmente es un acierto este libro, a todos el público presente, les agradezco su paciencia. Le decía a Carmen que me tiene mucha fe, a mí no me gusta hablar en público, pero les agradezco mucho su paciencia, a la magistrada Ana María, y muchas gracias por estar aquí. Bien, pues muchas gracias a ambas magistradas por sus palabras, por la presentación de este manual. Ya ambas refirieron, este manual surgió en el 2022 en un esfuerzo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y particularmente de la Escuela Federal de Formación Judicial
de acercar a los operadores del sistema de justicia, no solamente a los jueces, juezas, magistrados y magistradas, sino también a los abogados y abogadas del país, defensores, ministerios públicos, etcétera, una formación en materia probatoria. Se hicieron al menos 3 manuales en el contexto del razonamiento probatorio, que como ya se ha mencionado también, desafortunadamente en nuestro ámbito cultural ha sido un área muy descuidada. Nuestra cultura jurídica ha sido pobre en materia de razonamiento probatorio. Cuando nos han hablado de prueba, normalmente han sido cuestiones procesales, el tipo de prueba, qué características debería tener esas pruebas o los plazos procesales para presentar esos elementos de juicio. Pero poco nos han enseñado, si es que algo, sobre cómo razonar con los hechos. Si ya en sí misma esa tarea es compleja, cuando se trata de conocimiento experto, pues lo es aún más. En una sociedad como la actual o en sociedades como las actuales, donde la ciencia y la tecnología lo permea todo, donde hay cada vez más desarrollos científicos. Ahora ya estamos incluso en la época de la inteligencia artificial. Los retos que enfrentamos como sociedad, pero también como sistema de justicia, son mayúsculos. Necesitamos entonces, digamos, varias políticas que nos lleven a una mejor formación en materia probatoria. Y esa política que tuvo la Suprema Corte de Justicia Mexicana y la Escuela Federal de Formación fue en esa línea de educarnos entre todos. Porque los juristas no solamente debemos saber de derecho, no solamente podemos conformarnos sabiendo las reglas o la interpretación de las reglas. Nuestro conocimiento, nuestra cultura tiene que ir más allá, inclusive a este punto del conocimiento experto que permea en los tribunales. Ya lo decían anteriormente las magistradas, las pruebas periciales ahora están prácticamente en todos los procesos judiciales o en muchos procesos judiciales. En algunos es la prueba. Piensen, por ejemplo, lo que ha sucedido en los casos de paternidad. Antes, para determinar quién era el padre de un niño o una niña, se traían testigos, se traían fotografías, se traían ciertos documentos, a partir de los cuales se podía supuestamente inferir que entre esas dos personas hubo una relación, una foto saliendo del motel. ¡Ah! ¿Qué vamos a inferir a partir de ahí? Es el padre del menor. Ahora, ese tipo de pruebas nadie se las plantea. En un caso de paternidad, la prueba de ADN es la prueba, es la determinante para decidir quién es el padre de un niño o de una niña. En el ámbito ambiental, por ejemplo, el conocimiento experto es clave. En el ámbito de responsabilidad médica, que todos nosotros como ciudadanos tenemos una relación muy constante con los expertos, con los médicos, que a veces cometen mala praxis médica y es necesario un proceso judicial para atribuir responsabilidades. Entonces, el conocimiento experto está muy presente en los procesos judiciales. Y desafortunadamente, pues, ha permeado en una muy buena medida una concepción diferencialista hacia los expertos. Le creemos a los expertos por el hecho de que tienen ciertas titulaciones, sin hacer un mayor análisis sobre qué razones tienen, cuáles son los argumentos que están brindando en el análisis del caso concreto. Un gran experto, los mejores peritos también se equivocan, también pueden equivocarse. Y además el conocimiento científico, el conocimiento experto siempre cambia. Lo que ahora consideramos como verdadero, quizá mañana se pueda demostrar como falso. Entonces no podemos simplemente asumir que porque una persona viene al proceso judicial con unas grandes titulaciones, con 15, 20, 30 años de experiencia en su área, lo que nos está diciendo es verdadero. Ese es un salto de fe,
Y en el proceso judicial no podemos dar saltos de fe, porque nos estamos jugando evidentemente los derechos de nuestros ciudadanos. Este manual tiene como objetivo precisamente brindar esas herramientas para ayudar a los operadores jurídicos, no solamente a jueces y juezas, también a los abogados que juegan un rol fundamental en el proceso judicial para cuestionar el conocimiento experto, para ver cuáles pueden ser los aspectos débiles de la prueba pericial, en dónde hay que prestar atención. Y esto que estoy diciendo ahora, tenemos datos empíricos que nos alertan sobre su relevancia. Fíjense, desafortunadamente en nuestro país trabajamos con muy pocos datos empíricos. Muchas veces lo que hacemos para hablar sobre cómo funciona el proceso judicial en penal, en administrativo, civil, familiar, etcétera, es apelar a nuestra propia experiencia. Tengo X años de experiencia en el proceso, litigando tal tipo de proceso, y no funciona esto, pero no tenemos datos empíricos, un análisis sistemático que nos permite identificar qué sí funciona, qué no funciona. Uno de los sistemas que sí ha ido recopilando mucha de esta información es el sistema estadounidense en el ámbito penal a través de los llamados proyectos Inocencia. Los proyectos Inocencia, como seguramente muchos de ustedes saben, han consistido en identificar condenas erróneas, en identificar a personas inocentes que han sido condenadas y han pasado muchísimos años en prisión cuando nunca debieron en realidad pasarlo, porque o no había pruebas en su contra, o eran equivocadas las pruebas, o directamente su inocencia era muy clara por la información que se procesó que se presentó en el proceso judicial. Los informes que hay a partir de este tipo de casos, del análisis de estos casos, es que hay dos fuentes principales de error. Es decir, que en los procesos judiciales hay dos fuentes que sistemáticamente llevan a las personas juzgadoras a dictar sentencias equivocadas, condenas erróneas. La primer gran fuente es la prueba testifical. La prueba testifical, cuando está en el proceso judicial, resulta que nos puede llevar sistemáticamente a errores. Y fíjense un poco lo paradójico, porque ahora, en estos últimos años, la prueba testifical se ha ido estudiando a partir del conocimiento experto. La psicología del testimonio es un ámbito de la psicología empírica que ha estudiado cómo funciona la memoria humana. ¿Y qué cosa es la prueba testifical sino un ejercicio de la memoria humana? Los testigos vienen a contarnos lo que recuerdan. Tenemos que saber cómo funciona la memoria humana si queremos valorar adecuadamente lo que nos dicen los testigos. ¿Y qué nos dice la psicología del testimonio? Que la memoria, por ejemplo, la memoria humana es muy débil. Cometemos muchos errores los seres humanos, tanto cuando relatamos hechos como cuando identificamos a las personas. Quizá precisamente por eso es que se explique que este tipo de elementos de juicio, la prueba testifical, sea la primera fuente de error. También es cierto que en la mayoría de los procesos judiciales se presenta al menos un testigo. Muchos procesos judiciales se deciden solo con testigos. Es barato, a los testigos normalmente no hay que pagarles. Las personas juzgadoras y también los abogados consideran que pueden analizar a los testigos sin mayor ciencia, lo que es claramente un error, y entonces siempre hay en los procesos judiciales testigos. Esa presencia generalizada también podría explicar por qué es la primera fuente de error, porque en la mayoría de los procesos judiciales hay pruebas testificales. Pero ante esta fuente de error uno podría pensar, bueno, tenemos a la prueba pericial. La prueba pericial vendría a suplir estos errores. Resulta que es la segunda fuente de error. Se cometen también enormes errores, condenas erróneas muy graves, fundadas en pruebas periciales, fundadas en supuesto conocimiento experto. ¿Cómo puede ser posible?
Pues por razones diversas, algunas veces, por ejemplo, porque se utiliza en el proceso judicial la llamada pseudociencia, conocimiento entre comillas que se presenta como científico cuando en realidad no lo es, porque no hay una base empírica, una base científica que demuestre que la teoría realmente funciona como dicen que funciona. Nosotros en México siempre tenemos ejemplos tragicocómicos casi en todas las áreas, en este ámbito también. Uno de los grandes ejemplos que México le ha aportado a la humanidad, para mal, es la llamada Ouija del Diablo. Es un aparato que utilizó en algún momento el ejército mexicano para identificar, en teoría, a personas que habían estado en contacto con droga, con explosivos. Era un aparato más o menos del tamaño de un celular, un poco más grande, con una antena larguísima, que la teoría decía que cuando el aparato, al pasarlo por el cuerpo de un ciudadano y vibraba, quería decir de forma inequívoca que esa persona había estado en contacto con drogas. El ejército mexicano, ni tardo ni perezoso, se fue a las sierras, por ejemplo, a la Sierra de Guerrero. En las estaciones de los autobuses esperaba a los ciudadanos, les pasaba la Ouija del Diablo y muchas personas fueron detenidas con la única prueba de que el aparatito vibró, de que la Ouija del Diablo indicó que ese ciudadano había estado en contacto con droga. Hubo al menos un par de condenas en nuestro país. Cuando se hicieron los estudios empíricos para demostrar si efectivamente la Ouija del Diablo funcionaba o no funcionaba, ¿qué creen que sucedió? Que todo demostró que no funcionaba, que la teoría, lo que contaban que era verdadero, en realidad era absolutamente falso. Este es un ejemplo mexicano, pero hay muchos otros ejemplos en diferentes países en donde todavía se están utilizando métodos, teorías, técnicas que no tienen un fundamento empírico, que no funcionan y aún así se toman decisiones que afectan a derechos utilizando esas pruebas periciales, ese conocimiento, entre comillas, experto, porque nadie lo cuestiona. No lo cuestionan los jueces, no lo cuestionan los abogados, no lo cuestionan los fiscales, y eso claramente es un diferencialismo irracional que nos aboca a sistemas de injusticia, que no podemos seguir permitiéndolo. Tenemos que tomar las medidas necesarias para evitar que siga esa dinámica. Se cometen también otro tipo de errores en el proceso judicial con pruebas periciales que no solo tienen que ver con que el fundamento del conocimiento experto es equivocado. Algunas veces se cometen errores porque, por ejemplo, ni las partes ni las personas juzgadoras han tenido acceso a todo el razonamiento pericial. Muchas veces los peritos solamente presentan conclusiones en el proceso judicial. Fundamentalmente sus informes periciales son conclusiones periciales. ¿Y cómo hace el ciudadano para defenderse ante una prueba pericial cuyo razonamiento ignora? Porque ni los abogados ni las personas juzgadoras leen el pensamiento de los expertos. Los expertos deben, evidentemente, explicitar, motivar en su informe pericial qué métodos, qué teorías utilizan, cómo han sido aplicados al caso concreto para llegar a determinada conclusión. Si no se tiene esa información, evidentemente hay un problema con el derecho a la defensa o para el derecho a la defensa. Cómo las personas se pueden defender ante este tipo de ausencia, de grandes lagunas de información. O cómo, por ejemplo, las personas juzgadoras pueden decidir con base en ese conocimiento experto si, como decía la magistrada Georgina, ellos no son expertos, pero tampoco tienen acceso a la información necesaria para resolver el caso.
Ahí enfrentamos sistemáticamente un serio problema debido a que no les exigimos a los peritos que nos brinden toda la información necesaria. También los juristas hemos tenido ahí cierta responsabilidad por no exigir a los expertos lo que en el proceso judicial se necesita. No es solamente una cuestión de los expertos, es también nosotros los juristas, si tuviésemos la formación necesaria, sabríamos qué es lo que necesitamos que nos digan los expertos. ¿A qué viene un experto al proceso judicial cuando actúa como perito, como experto? El manual, entonces, que hoy presentamos, tiene como objetivo brindar ese tipo de herramientas, intentar dar luz en algunos de estos problemas que he mencionado, o que hemos mencionado las tres, para evitar que sigan sucediendo, para intentar mejorar nuestro sistema de justicia. Es un manual en donde participamos juristas, pero también participan grandes expertos en materia de ADN, una prueba que se considera absolutamente infalible cuando es absolutamente falible. También los genetistas forenses se pueden equivocar. También hay interpretaciones distintas que se pueden dar sobre los resultados de una prueba de ADN. Hay un capítulo sobre psicología del testimonio que nos indica cómo qué factores deberíamos tomar en cuenta para valorar lo que dicen los testigos y no seguir simplemente en el círculo de o miente o dice la verdad, o cuál es su lenguaje no verbal para atribuirle valor probatorio al testigo. Y hay además un capítulo sobre ciencias forenses, un ámbito del conocimiento experto que está creciendo exponencialmente, a veces con conocimiento fundado y a veces con muchas ideas un poco locas de expertos, digamos, en la práctica, en la clínica de ciertos ámbitos del conocimiento que buscan extrapolar lo que sucede en la clínica al proceso judicial, pero que desafortunadamente muchas veces esa extrapolación no vale, no está igualmente fundada. No se puede hacer lo mismo en la clínica que en el proceso judicial. Y ahí estamos enfrentando muchos problemas con el desarrollo de las ciencias forenses. Entonces, el manual tiene esos 3 capítulos y tiene otros 4 capítulos escritos por juristas. La magistrada Ana María, ya lo decía, son 3 escritos por mí. Fue una tarea de la que aprendí muchísimo al intentar poner en un lenguaje sencillo cuestiones que pueden llegar a ser de suma complejidad. Y hay un capítulo de un gran jurista chileno, Mauricio Duce, hablando sobre el tema de los errores que cometen los expertos. Los errores son una gran fuente de conocimiento para los juristas. Bien haríamos en saber más sobre los errores, aprender de ellos para mejorar nuestros sistemas de justicia. Ese mejoramiento en nuestros sistemas es una tarea colectiva. No solamente depende de los académicos, de los magistrados, o las juezas, los jueces, depende también de los abogados, depende también de los defensores, de los ministerios públicos y un largo etcétera. México necesita de esa tarea colectiva. Nuestro sistema de justicia tiene mucho margen de mejora. Y es una tarea en la que todos y cada uno de nosotros deberíamos intentar colaborar. Este manual espera ser solo un granito de arena en toda esa tarea compleja que tenemos para mejorar nuestro sistema de justicia. Esperamos, en particular, yo como coordinadora y seguramente todos y cada uno de los autores y autoras que en él participan, que los lectores así lo consideren y que sea una herramienta para, entre todos, mejorar nuestro sistema de justicia. Muchas gracias por su atención y por su presencia.